¿Cuál es tu recomendación, Carlos Lizárraga, especialista en temas de cambio climático en Unison, en el Departamento de Física? ¿Qué relación tienen estas lluvias con el cambio climático y tus recomendaciones para pues lo que nos podamos preparar en esto? Aunque a la fuerza de la madre naturaleza no hay nada que le gane. Y son pronósticos, pueden suceder o no. Carlos, adelante. Sí, buenos días, Luis Alberto. Gracias por la invitación. Pues ciertamente las últimas declaraciones del presidente de las Naciones Unidas que habla sobre la ebullición, entonces yo creo que está usando la analogía de cuando ponemos una olla a hervir, hay un momento en que ya se ha almacenado suficiente calor como para que empiece los movimientos de convección y empiece a hervir el agua. Pues los acuerdos de París, donde nos proponíamos tratar de no alcanzar los 1.5 grados arriba del promedio desde que se están tomando medidas de temperatura, que no alcanzáramos el 1.5 a finales del siglo. Y para eso nos comprometimos a reducir nuestras emisiones de gases tipo invernadero. Y se hicieron unos estudios recientemente donde solo midiendo las temperaturas del mes de julio a nivel global, ya alcanzamos el 1.5 grados en promedio arriba de lo que se tenía desde que se está midiendo la temperatura. Y esto es ciertamente pues una alerta. Recordemos que el cambio climático, si nos imaginamos un canal donde viene el agua, donde hay una compuerta que se abre y hay una compuerta que se desborda, en el momento que decíamos que no se desborde la compuerta flujo abajo, en el momento que cerremos la de arriba, se va a tardar un tiempo en dejar en transferirse esa cantidad, ese volumen de agua. Entonces, en cambio climático igual. Si dejamos de hacer algo ahorita para beneficiar el cambio climático, se va a tardar años en reflejarse, porque los gases invernaderos tienen una vida media en la atmósfera, y para el caso del CO2 y del metano, pues son grandes. Y esto, pues la temperatura de la atmósfera ha estado subiendo, hay más energía, por eso tenemos tormentas más violentas. Las nubes de verano son tipo cumulonimbus, y entre más energía hay en la atmósfera, más se producen los efectos de turbulencia. Entonces, por eso tenemos los granizos. Las nubes son muy altas, la temperatura disminuye 10 grados por cada kilómetro que subamos en la atmósfera. Entonces, estas nubes pasan del orden de 15, 20 kilómetros de altura. Entonces, estas corrientes donde participan las gotas de nubes se van coalesciendo, se van formando las gotas de lluvia, y al estar viajando en toda esta turbulencia y subiendo hasta las partes altas de la atmósfera, empieza a formarse el granizo, se empiezan a pegar las pequeñas cúmulos de granizo hasta que se forman granizos del tamaño puede ser una pelota de béisbol o de golf, y ya es cuando precipitan y caen hasta el suelo, provocando obviamente los daños que observamos. También pues se producen este tipo de vientos huracanados. Lo mismo que sucede en Hermosillo ha estado sucediendo en Phoenix. Son para mí climas muy similares, y pues vienen los daños de que árboles que se rompen, y pues sí hay que tener un plan de reforestación, de replantar árboles, no esperar a que se caiga y esperar 20 años de que vuelva a crecer, sino que estar en un continuo programa de reposición de árboles, para también tratar de reducir las islas de calor en las ciudades. En algunas ciudades como Phoenix y en Los Ángeles han empezado a usar cubiertas especiales en las calles para que no se absorba tanto el calor y se refleje de nuevo hacia el espacio, tratando de reducir la aparición de este tipo de islas de calor. Y eso pues se va a seguir dando en las grandes ciudades donde hay un exceso de concreto, y pues eso también, si no tenemos árboles,
pues también las temperaturas van a ser muy elevadas. Exactamente, ese es el gran punto. Carlos, a ver, tengo que hacer un corte breve contigo. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos con estos que nos estás diciendo también en un programa de reposición de árboles, de protección como lo están haciendo en Estados Unidos, y con nosotros como individuos también cuál es la responsabilidad y qué deberíamos hacer como autoridad? Porque reitero, pues no va a haber presupuesto ni cuadrillas que alcancen para la fuerza de la naturaleza, ¿estarás de acuerdo? Como los incendios también de Imuris y de Cananea. Es decir, es imposible, no va a haber ni partido que gobierne, es decir, quitándonos esa, la verdad, situación que nos queda, antes de que llegue la tragedia. Volvemos con Carlos Lizárraga. Bien, volvemos con más información. Ahorita vamos con Juan Pedro Maitorena porque está ya también desde un lugar de la afectación de la lluvia en Hermosillo para dimensionar. A ver, aquí una disculpa, yo les cambié a producción porque está Carlos Lizárraga, académico del Departamento de Física de Unison. ¿Qué podemos hacer, Carlos? Una reflexión, ya dimos el contexto. ¿Cuál sería tu recomendación a los ciudadanos, ciudadanas, a las autoridades para que nos afecten menos las lluvias, o no se puede hacer nada? Pues sí se puede hacer, solo que no va a ser inmediato los efectos. A nivel individual, lo que nos queda pues es tratar nosotros de reducir nuestro impacto ambiental, consumiendo productos no tan procesados, productos regionales, porque cada producto que se produce en otra región tendrá que ser transportados hasta donde vivimos, y eso involucra medio de transporte y más emisiones si es un medio de transporte de motor de combustión interna. Y también pensar que todo lo que consumimos produce basura, entonces reducir la cantidad de basura que se produce cuando compramos un producto, porque al final lo que se produjo, el contenedor, se tuvo que invertir energía, se tuvo que consumir, producir más carbón, y eso va a ir a dar a los rellenos sanitarios. Entonces tenemos que reducir eso, pues tratar de aislar nuestras casas. Recordemos que el índice de calor con la humedad, es la combinación de la temperatura con la humedad relativa, hace que nosotros sintamos que la temperatura es mayor. Por ejemplo, si estamos a 40 grados y tenemos una humedad relativa de 40%, lo que nosotros sentimos son 48 grados. Y si la humedad relativa es de 50%, cuando la temperatura es de 40, podemos nosotros sentir que la temperatura exterior está a 55, y eso ya se vuelve peligroso para cualquier humano. Entonces tenemos que evitar salir cuando la temperatura es muy alta y la humedad también. Tratar de aislar térmicamente las casas, si se puede poner paneles de material aislante térmico en las paredes para que no entre tanto el calor, sea más eficiente los sistemas de aire acondicionado. Recordemos que no todo el mundo tiene acceso a un aire acondicionado. Y si vivimos en casas donde no están aisladas o las ventanas no son de doble vidrio, pues le subimos al aparato de aire acondicionado, y pues si hay una demanda súbita de toda la población, pues ninguna red eléctrica va a alcanzar para suministrar la energía que está siendo demandada. Tenemos que aprender también a combinar el uso de aire acondicionado con abanicos. Entonces no es necesario que tengamos un aparato a 18 grados, es mejor subirle hasta que sean como 26, 28 grados y usar abanicos para redistribuir el aire. Y eso hace que pues nos permita, el sentir calor es simplemente que no nos podemos evaporar, no podemos sudar. Entonces hay que prender los abanicos para poder evaporarnos y enfriarnos. Ese es nuestro sistema de enfriamiento. Y eso sería la recomendación. Las autoridades, pues, es a nivel federal. La responsabilidad que cada país firmó para seguir los acuerdos de París del 2015 para reducir las emisiones al 50% para el 2030 y completamente descarbonizar la industria o la economía para el 2050, pues veo que México ya no está participando en eso, está distraído en otras cosas. Y México estamos al mismo nivel que otros países que tampoco están cumpliendo con
con los compromisos como son Turquía, Siria, Irán y Rusia. Sí, pero... Puedo entender un poco por qué Rusia no le interesa participar en el cambio climático, porque al final ellos son los que van a ganar. Todas las áreas de agricultura se van a ir trasladando hacia latitudes más al norte, y al derretirse todo el hielo de la zona ártica, pues Rusia pues va a ser prácticamente dueña de todo las nuevas rutas de navegación cercanas al Polo Norte. Entonces, como ciudadanos nos toca participar y pues tratar de presionar a las autoridades para que regulen y promuevan y puedan apoyar para que la economía se descarbonice completamente para el 2050. Para el 2030 ya falta muy poco y no hemos hecho nada. Yo le agregaría entonces ahí, ¿y cómo podemos detectar fugas desde casa también, verdad? El agua que desperdiciamos en casa, el 50% del agua se desperdicia en Hermosillo. Datos duros confirmados hace 2 semanas, siguen vigentes, no hemos reducido nada. Decía el especialista en agua también, ¿quién ha revisado el sapito o la taza del baño últimamente en su casa, por ejemplo? Y estos detalles que nos acabas de dar son cosas muy importantes, esos de consumir productos locales. Pues encima de los procesados es buenísima. Pegaron el grito en el cielo cuando el gobernador dijo, vamos a impulsar más la economía de los abarrotes. ¿Pero cómo? Oye, pues es que, ¿y por qué no? Impulsar más lo local. Es decir, a ver, es que es volver a lo básico. Harvard lo dijo, recuerdo hace 7 años, 8 años, si te acuerdas, Carlos, un estudio de que, oye, Hermosillo tiene que volver a lo básico, tiene que impulsar la costa Hermosillo, los campos, vivir más de allá, no solo vaya a verlo como exportación de mano o importación de mano de obra, cómo aprovechas los insumos que tienes naturales. ¿Cómo nos falta esto? Por eso, y nosotros los medios, seguir entrevistándote, seguir abordando el tema con esa perspectiva, no solo el daño, yo creo que también contribuimos, Carlos. Así que sigamos hablando, doctor, te agradezco mucho y estamos en contacto. Muy bien, muchas gracias. Gracias, vamos a seguir hablando. Ahí está.